Compañeros, hoy es miércoles de cuarto grado. Cuarto grado y ya llegó Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, porque hoy vamos con invitada de lujo, invitada especial, a hablar de la reforma electoral que ya se discute en el Legislativo, en la Cámara de Diputados y que ya ha hecho hacer pataletas a la oposición. Hoy tenemos que enfocarnos en la austeridad y en el financiamiento de partidos políticos, dos temas importantes en esta reforma electoral que respalda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querida Yasmín, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Vicente, ¿qué tal? Pues aquí muy contenta contigo, con tu auditorio y justamente hoy estamos de manteles largos con nuestra invitada del día de hoy. Claro que sí, y déjame saludarla. Es Palmira Tapia Palacios, politóloga del CIDE, maestra, exconsejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, la saludo con mucho gusto, porque además con su expertise nos puede ayudar precisamente desde esta trinchera, desde el CIDE México, desde el Centro Público de Investigación y Educación Superior especializado en Ciencias Sociales y orientado por estándares internacionales de calidad. Mi querida Palmira Tapia, gracias por acompañarnos en este espacio libre como el viento. ¿Cómo le va? Hola Vicente, qué gusto de estar aquí. Hola Yasmín. A ver, déjeme preguntarle, Yasmín, ¿por dónde le entramos, Yasmín? Tú marcas el camino y vámonos con todo. Pues justamente esto que habías mencionado nos parece pertinente, si bien cada una de las propuestas, sobre todo en materia de reformar algunas situaciones en la vida pública y constitucional del país, que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha discutido de manera política y estos jaloneos, nos parece pertinente, tú lo sabes, poder discutir esto de manera profunda, puntual, con elementos mucho más serios que los que normalmente se tocan en algunos otros medios. Es por eso que el día de hoy, Palmira, nos puede ayudar a comprender esto, que si bien ha sido uno de los ejes trascendentales de este gobierno republicana y está inmerso en esta propuesta democrática, pues, de reforma electoral, que tiene que ver, entre algunas otras cosas, lo que es para los presupuestos, pues, cómo está el financiamiento para partidos políticos, que son uno de los elementos de la austeridad que propone esta reforma. El otro es lo que tiene que ver con el propio INE, que cada uno tendrá sus garras a sacar después de este tema. Justamente el INE defiende su lanita, también, ¿por qué no? Los partidos políticos, pues se han acostumbrado, de hecho, el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado, ¿no? Se había vuelto casi un negocio tener un partido político. Y justamente hablar de este tema nos lleva a eso, a repensar qué es un partido político y cómo es que se tendría que estar financiando, ¿no? Así es, Palmira Tapia, mientras Lorenzo Córdoba pide ayuda del extranjero para que se pronuncien en contra de esta reforma electoral desde Venecia, se pronuncian, pues hay que hablar aquí, en nuestro país, entre nuestra gente, de la austeridad que no se practica. Le sale muy caro a los mexicanos esta democracia entendida por los Lorenzo Córdoba y los Ciro Murayama. Al final es mi opinión, Palmira. Sí, pues bien, justamente tocas uno de los puntos centrales de esta reforma que presentaron el 28 de abril en la conferencia matutina. La presentó Horacio Duarte y Pablo Gómez, y uno de los puntos centrales pues es justamente ese principio de austeridad.
Y mira, algunos han dicho que esta propuesta de reforma electoral es incluso una reforma política. Y esto porque es así, por el alcance que podría tener los cambios que se proponen. Ya decía Yasmín que una de las propuestas es todo lo que tiene que ver a financiamiento de partidos políticos, pero hay otras propuestas. La más mediática pues ha sido esta modalidad de nombramientos de consejeros y de integrantes de los tribunales. Es una propuesta sui generis porque en el mundo pues no se conoce un método parecido que sea por votación popular. La forma en que sean electos estos integrantes de los plenos, tanto del INE como del Tribunal Electoral. Sin embargo, pues hay otras propuestas. En lo personal, a mí me parece que hay una muy interesante que tiene que ver con esta forma en que se eligen los integrantes de los congresos. Estoy refiriéndome tanto al Senado, la Cámara de Diputados, pero también los congresos estatales. Uno de los planteamientos más interesantes de la propuesta del presidente, pues tiene que ver con una reconfiguración. No sé si recuerdan pues esta discusión que se tuvo el año pasado en el pleno del INE entre consejeros y representantes de partidos de esta presunta sobrerepresentación que tuvo Morena en 2018 y pues que se hizo y que tomaron los acuerdos para que en 2021 no se repitiera esa supuesta sobrerepresentación. Es un tema muy debatido. La Constitución sí habla de un margen de subrepresentación y sobrerepresentación por partido político, no por coalición, como así lo decidió el INE. Sin embargo, con esta nueva propuesta que tiene la reforma electoral de Morena, del presidente, en vez de elegir 500 diputados, ahora sería una fórmula diferente, serían electos 300 integrantes. ¿Y cómo se va a hacer? Van a ser listas cerradas por cada entidad federativa. Tendríamos 32 listas. Tomando como referencia el número de habitantes, se va a tomar, digamos, el cálculo de cuánto costaría tener un diputado. Sin embargo, pues también la reforma plantea que aquellas entidades pues, más pequeñas al menos tendrían 2 diputados. Y en el caso de senadores, se eliminan todos los senadores que ahora son electos por representación proporcional. A reserva que pudiéramos entrar más a detalle, el punto aquí es que con esta nueva forma de elegir a nuestros representantes, pues se plantea una forma, pues, de hacer más representativo, ¿no? Las personas que lleguen tanto en el Senado, en Cámara de Diputados y muy importante también en los congresos estatales. Con esta nueva forma de elección se reducen en un 40% los diputados y pues eso obviamente redunda en un ahorro, pero más que ello, pues es la importancia que tiene de hacer más representativo nuestro sistema, nuestras cámaras, y pues sí, sin duda sería un método interesante este de las listas por estados, porque pues rompería muchas inercias que actualmente tenemos. Hay quienes argumentan que les darían más poder a los gobernadores. Sin embargo, mira, también un punto interesante es que en esta lista, imagínate una lista de nombres, ¿no? De que cada partido pues elegirá quiénes son las candidatas y los candidatos y en el orden que ellos consideren. Pero en la propuesta de reforma se plantea alternancia de género. Entonces, sí o sí, habría alternancias en el Congreso Federal, como ya sucede, congresos estatales, pero de manera muy particular en municipios, donde hay un gran faltante en el tema de paridad de género respecto a presidencias municipales. Entonces, pues es un esquema que rompe
dinámicas e inercias en todos los partidos. Creo que es muy interesante que nos esté desmenuzando este tema, Palmira, mi querida Yasmín, porque la simplona narrativa de la oposición es quieren desaparecer al INE. Y esta reforma electoral es muchísimo más. Hay muchísimos más intereses que se van a tocar y es por eso la reacción furibunda de esta oposición moralmente derrotada, Yasmín. Así es que justamente aquí lo hemos tratado muchas veces, Vicente, se oponen a todo, ¿no? Nada les gusta, nada les embona y lógicamente nada les embona. Todo lo que ha propuesto el presidente de la República, todo lo que ha propuesto el movimiento que está junto a él empujando esta transformación, no son ocurrencias. Lo hemos planteado también aquí. Han estado ya plasmados en un proyecto de nación. Viene de una historia. No ha sido casual que hemos insistido en la democracia. No ha sido casual que hemos insistido en la participación de todas y todos, pero para eso es necesario desde las instituciones, desde el propio gobierno, desde los distintos actores, se den condiciones, se den espacios. Esta reforma, entre muchas de las propuestas que tiene, es justamente eso, generar espacios donde la democracia sea participativa, o sea, es decir, que no se quede solamente en la representación, sino que nos permita participar a todas y a todos, es decir, poder plantearnos consultas populares, poder acercar justamente, ahorita que hablábamos de principio de la austeridad y del asunto de los recursos que recibe un partido político, para que no sea tan lejano, ¿no? Es decir, que todas y todos podamos participar políticamente, ser activamente políticos, pues, ¿no? Desde la ciudadanía. Y eso es lo que no les gusta, nunca les ha gustado a la oposición que la ciudadanía se meta en los asuntos políticos, es decir, esto que hoy volví a repetir el presidente, donde lo público sea cada vez más público, ¿no? Eso implica abrir las puertas a la ciudadanía a que tome decisiones, las grandes decisiones, ¿no? Así es, y Palmira, debo de retomar parte de lo que dice Yasmín para plantear que no solamente se trata de dinero, sino esta posibilidad de que el pueblo decida quiénes son sus consejeros electorales, quiénes son sus magistrados, lo que iría en camino a terminar con estas cuotas de poder dejadas a disposición de los partidos políticos, entre muchas otras cosas, Palmira. Sí, así es. Y mira, tan es cierto que no se pretende desaparecer al INE, que incluso en el nombre se le está dando, en mi opinión, se le está fortaleciendo en términos de reconocer el papel que puede tener esta institución en el tema de consultas populares, porque bueno, eso también es democracia y a veces parece que se ha pasado a tercer, cuarto lugar. Entonces, en vez de INE, tendríamos el INEC, que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero bueno, como bien señalas, pues en toda esta discusión lo que ha imperado pues es una simpleza increíble y el discurso ha sido que se pretende desaparecer al INE, cuando esto no es así. Y por otro lado, este método de nombramiento, pues que desde luego que es polémico, es diferente a todos los planteamientos que hemos oído de parte de otros partidos en otros años. Hemos tenido cerca de 11 reformas electorales desde 1977, que es el año de esta gran reforma donde se empieza pues a abrir un poco el sistema y se van tomando medidas para que pues partidos den legitimidad, esa dosis de legitimidad a un sistema hegemónico. Y bueno, lo cierto es que, y te lo digo yo como consejera, lo cierto es que hoy en estas instituciones electorales, al menos las administrativas, me refiero al INE y a los soples, lo cierto es que hay una estructura, ¿no? Hay una estructura
en el Estado de México pues es muy amplia, muy profesional, que es donde recae pues en realidad el ejercicio de todas las etapas de lo que implica hacer una elección. De repente, pues los plenos se convierten más bien en encuentros de agendas personales o de polémica, pero me parece que pues eso se ha propiciado también por la forma en que hoy se nombran a los consejeros de los soples, que es directamente por parte de los consejeros del INE. Y me parece que ese método pues se ha desvirtuado a lo largo ya desde 2014 que se puso en marcha. Y como bien refieres, pues las facultades que tienen los consejeros, desde luego es importante la profesionalización, el conocimiento que se tenga en las áreas técnicas. El sistema electoral que nos hemos dado en México pues es sumamente abigarrado, no por nada pues ha hecho una burocracia electoral en torno a este tema. Sin embargo, también lo cierto es que pues los plenos necesitan abrirse a la ciudadanía. Se ha perdido en esta pretensión de que sean sumamente técnicos, se ha perdido pues este otro anhelo de que sean espacios más ciudadanos. Y me parece que en esta reforma pues hay esa oportunidad de regresarle el sentido ciudadano tanto al INE como a los tribunales. Que va a crear polémica, pues era lo de esperarse, pero como ya lo mencioné, es una de las propuestas. Ya referían también el tema de financiamiento. Aquí el planteamiento es muy interesante. La premisa es que, bueno, los partidos se han hecho burocracias cómodas a lo largo de los años. Hay que, para que el público que nos escucha tenga más claro de lo que estoy hablando, hay un financiamiento ordinario que se da cuando no es tiempo de elecciones. Ese financiamiento ordinario pues lo reciben mensualmente de parte de las autoridades electorales, del INE o de los soples, y está dirigido pues mira, desde la renta de oficinas, pago de nómina, cuestiones administrativas, y aparte hay el financiamiento que se da propiamente para la obtención del voto. Lo que propone la propuesta del presidente en materia electoral es que solamente nos quedemos con este financiamiento público para actividades del voto, para campañas electorales. En tiempos de no elecciones, es decir, este financiamiento ordinario, sea solventado por los mismos partidos políticos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los partidos ahora, en este nuevo contexto, tendrían que convertirse pues en entes autofinanciables, en entes más eficientes en el ejercicio de sus recursos, porque ahora dependerían pues de las cuotas de sus militantes, de su militancia. Esto no será sencillo, pues no, porque pues también otra vez si regresamos al tema de las inercias, pues ya son varias décadas que los partidos pues han sabido aprovechar este generoso financiamiento. Y por otro lado, pues en este nuevo esquema donde los partidos tengan que hacerse de sus recursos, pues también será necesario ser más cuidadosos pues, de la fiscalización, de la transparencia, del origen de esos recursos. Sin embargo, bueno, la reforma plantea que sean aportaciones individuales, aportaciones de manera gremial, pues o de personas morales está prohibido. Y bueno, eso también creo que removería, pues, en gran medida el entendimiento que tienen los partidos de nuestra democracia, ¿no? Ese es un punto importante del financiamiento. Pues yo les propongo, maestra Palmira Tapia Palacios, politóloga, ex consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, querida Yasmín Ugalde, miembro del Instituto de Formación Política
de Morena que continuemos, conforme avanza también el debate en el legislativo, estos segmentos y desmenuzarle a las audiencias de qué va la reforma electoral. Por lo pronto, Yasmín, ¿tú con qué cerrarías, si me permites? Pues primero que nada, tomarte la palabra. Justamente de eso se trata, ¿no? O sea, es decir, que la discusión no solamente se dé en la Cámara, sino que la demos todas y todos, que nos pongamos a repensar por qué esta reforma, qué es lo que plantea, qué es lo que propone, meternos activamente, ¿no? O sea, es decir, y si nosotros acercamos elementos a partir de especialistas, como el caso del día de hoy con Palmira, bueno, nos permitirá entender un poco mejor, ¿no? Hasta para estar en contra o a favor de esta reforma. Terminaría diciendo una cosa que para mí ha sido muy significativa. Recientemente, hace algunos meses, cuando el presidente de la República estaba en la inauguración de Dos Bocas, en esta primera parte, pues, y él hacía mención de una frase. Él decía, la política es pensamiento y acción. Así lo ponía. Es decir, pensamos que podemos transformar y la acción de transformar. Pero decía, en tiempos de transformación, la acción es convicción, o sea, es decir, la convicción de que las cosas pueden ser realidad. Y esto lo saco a colación porque justamente esta propuesta de reforma al tema electoral, Morena no lo pondría pues en la mesa si no lo pudiera hacer real. En el tema, por ejemplo, del financiamiento, nosotras desde el Movimiento de Regeneración Nacional, después partido, hemos podido sostener este movimiento justamente sin haber sido partido y haber recibido prerrogativas. O sea, es decir, tenemos la convicción de que es posible hacer política desde un movimiento, desde un partido, sin que esto sea tan costoso para la nación. A mí me parece singular esto, porque nosotros no proponemos así nada más al aire, sino estamos seguras y seguros de que es posible una vida democrática con estos planteamientos que propone la reforma. ¿Y en dónde encuentran más información? ¿Dónde siguen lo que hacen desde el instituto, querida Yasmín? Claro, mira, desde las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instituto Nacional de Formación Política, ahí encontrarán distintos contenidos que nos permitirán entender un poco mejor la coyuntura, poder tener más elementos de leerla, entenderla y tener más clara esta narrativa. Pero también está esta otra página que hemos insistido mucho que le echen ahí un ojito, que es esta Morenflix, así como la otra, pero con contenido chairo, Morenflix, así búsquenla. Así es, y Palmira Tapia Palacios, ¿con qué quiere cerrar usted esta oportunidad de hablar sin censura? Sí, pues mira, la discusión de la reforma electoral formalmente ya empezó en Cámara de Diputados y también creo que hay oportunidades de que avance. Me parece que después de la aprobación de la ampliación de la participación de los militares en tareas de seguridad, se abre otro panorama y pues yo encantada estaré platicando las veces que ustedes quieran para poner el acento pues en otros elementos que no se tocan a veces, me parece, con toda la intención, pero esta reforma electoral es mucho más allá que desaparecer el INE, que ya vimos que no es la propuesta. Le agradezco, Palmira Tapia Palacios. Ustedes pueden seguir a la politóloga en Twitter en @Palmira Tapia. Y bueno, Palmira, Yasmín, nos encontraremos en otra oportunidad en este espacio libre como el viento. Por lo pronto, agradecido, Palmira. Nos vemos en la próxima, mi querida Yasmín. Que pasen excelente noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores.
y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.